Resolver este ejercicio de dinámica. Nos dice dos bloques A y B, como vemos aquí en el gráfico tenemos dos bloques 1A y B, de masa 24.15, bueno el A y es de 24.15 y de 16.5 kilogramos, es más, eso nos anotaremos en los datos. Ya, entonces tenemos una masa A que nos dice que es de 24.15 kilogramos. También nos dice que hay otra masa B, esta de acá, ¿no? Que vale 16.1 kilogramos. Tienen la posición indicada en la figura. Descansan sobre un marco que gira. Bueno, aquí están descansando sobre un marco que obviamente va a girar, ¿no? Nos dice. Alrededor de un eje vertical con rapidez constante. Y aquí con respecto a este eje van a girar de forma constante. El coeficiente de fricción entre los bloques y el marco es 0,20. Eso nos pondremos igual. Coeficiente de fricción de los bloques con el marco es de 0,20. Despreciando la masa y la fricción de la polea, ¿a cuántos RPM empezará a deslizarse los bloques? Entonces nos está pidiendo a cuántos RPM, que esa es la velocidad angular. ¿Cuál es la tensión en la cuerda en ese instante? Y la tensión de la cuerda. Muy bien, empecemos a resolver este problema de dinámica. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier ejercicio ya sea de dinámica o estática, es hacerse un diagrama de cuerpo libre de cada bloque que encontremos en nuestro sistema. En este caso tenemos dos bloques, ¿no? El bloque A, y nos haremos nuestro diagrama de cuerpo libre de este bloque. Lo primero que tenemos, obviamente, esto... ya. Lo primero que podemos ver en el bloque A es que, obviamente, si tiene masa, tiene peso. Nos dibujaremos el peso que tiene este bloque, que siempre apunta hacia abajo. Y el peso es WA, lo podemos poner, o masa A por gravedad, ¿no? La siguiente fuerza que, bueno, el bloque B también tiene lo mismo, ¿no? Como tiene masa, obviamente tiene peso. Masa B por gravedad. Lo siguiente que cada bloque obviamente tiene es una normal porque están en una superficie plana, ¿no? Están en una superficie. Están parados en una superficie. Entonces esa superficie nos da una normal. Esa normal lo ponemos igual. Este va a ser normal A del bloque A y esto que sea la normal del bloque B. Recordemos que la normal siempre es perpendicular a la superficie, en este caso la superficie es horizontal, por ende las normales son verticales. Las siguientes fuerzas, a ver, otras fuerzas que tenemos es obviamente la tensión que tiene la cuerda, ¿no? Debido a que están sujetas estos dos bloques. Nos pondremos igual esta tensión de cada bloque. No me he rayado. Esto lo llamaremos tensión 1. Lo llamaremos tensión 1. Y como se trata de la misma cuerda, obviamente va a tener la misma tensión. Tensión 1. ¿No? Porque se trata de la misma cuerda, porque con la misma cuerda están unidos estos dos bloques A y B. ¿Qué más tenemos? Nos dice que tiene coeficiente de rozamiento, o sea, tiene una fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento va a influir mucho en qué sentido estén moviéndose los bloques. La fuerza de rozamiento siempre va a ir en sentido opuesto al movimiento de cada bloque. En este caso, cuando esto va a empezar a girar, el bloque A va a tender a salirse, ¿no? Va a tender a salirse afuera y el bloque B va a tender a irse en este sentido y el bloque A en este sentido. Entonces, de ese modo vamos a poner en los opuestos, ¿no? Como esto va a tender a salirse, la fuerza de rozamiento va a ir en sentido opuesto. En otras palabras, en ese sentido. Ya este es el bloque A. Pondremos fuerza de rozamiento A. Y el bloque B va a tender, debido a que esto está moviéndose a este lado, lo va a jalar y el bloque B entonces va a tender a ir en ese lado, en esa dirección, ¿no? Entonces, la fuerza de rozamiento va a apuntar hacia el otro lado, porque siempre tiene que estar en sentido opuesto al movimiento. Fuerza de rozamiento B. Listo, entonces no tenemos más fuerzas que influyen en cada bloque, ¿no? No hay más fuerzas. Muy bien, empezaremos analizando uno por uno los bloques.
Empezaremos por el bloque A. Bueno, masa B, bloque B lo pondremos. Bloque B. Muy bien, a ver. Lo primero que podríamos hacer, recordemos que las ecuaciones de dinámica son sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en el eje donde hay movimiento. Si en un eje no hay movimiento, pues es sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿No? En este caso vamos a colocar sumatoria de fuerzas verticales, porque es en la ecuación más fácil. Y este cuerpo que vemos acá, el cuerpo B o el bloque B, no se va a mover verticalmente. No simplemente se va a mover en este eje y no verticalmente. Como no se va a mover verticalmente, vamos a colocarlo igual a cero. Me voy a asumir que todas las fuerzas que vayan a servir son positivas. También nos podríamos asumir hacia abajo, por eso depende de cada uno. Empezaremos. Lo primero que tenemos es la normal en B. La normal en B. Y esto, bueno, directamente lo podríamos igualar a lo siguiente, que es el peso de B, ¿no? La masa de B por la gravedad. Esto es igual a reemplazando de una vez datos, la masa de B que es 16.1 por la gravedad que es 9.81. De esta forma nosotros vamos a hallar la normal en B que no conocemos, que va a ser igual, a ver si esto lo calculamos, nos va a dar igual a 157.94 newtons, porque son una fuerza la normal. Y listo, de esta forma obtenemos la normal de B, ¿no? Ahora vámonos a otra ecuación. Seguimos en el bloque B, ¿no? Analizando el bloque B. Vámonos a la ecuación sumatoria de fuerzas normales, le voy a poner ahora. No le estoy poniendo en el eje X, porque este cuerpo se va a mover, claro, en el eje X, bueno, en el eje horizontal, pero no es un movimiento que, claro, lo vamos a ver en el eje X si lo vemos de este perfil, ¿no? Pero si lo viésemos desde arriba, vamos a ver que es un movimiento circular. Por ende, le vamos a colocar sumatoria de fuerzas normales. O sea, esta sumatoria de fuerzas normales viene debido a que es un movimiento circular. Y esto es igual a la masa. Igual, ¿no? En este eje sí va a haber un movimiento, por ende es masa por aceleración. Masa de B por la aceleración, pero aquí ya no es la aceleración que conocemos, no en un eje, sino es la aceleración normal, porque estamos en sumatoria de fuerzas normales. Como este cuerpo va a tender a moverse hacia el eje de giro, pues lo vamos a poner positivos todas las fuerzas que vayan hacia el eje de giro, ¿no? Ya. Empezaremos todas esas fuerzas que van en ese eje. La primera sería la tensión 1. Y como la tensión 1 está apuntando hacia el lado izquierdo, este bien es positivo. La siguiente fuerza sería menos la fuerza de rozamiento de B. ¿No? Esto va a ser negativo porque está yendo en sentido opuesto a lo que nosotros hemos dicho positivo. La siguiente fuerza, pues no hay más fuerzas que influyan en B, ¿no? Simplemente hay estas dos horizontales. Ya. No hay más, esto lo vamos a igualar a la masa de B por la aceleración normal. Muy bien, de aquí nosotros despejaremos lo que no conocemos, por ejemplo, que es la tensión 1. De esta forma vamos a obtener que la masa de B por la aceleración normal, esto lo vamos a pasar más la fuerza de rozamiento de B. Esto a la vez lo podríamos poner como de la siguiente forma. La tensión 1, masa de B. Recordemos que la aceleración normal, bueno, otra forma de representar la aceleración normal es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio desde ese punto hasta el eje de giro. Por el radio del bloque B. Más la fuerza de rozamiento, también otra forma de ponerla es, ¿no? En ecuaciones, mu por normal, o sea, mu, que también tenemos de dato, por la normal B, que nosotros acabamos de hallar más antes. Y listo. De esta forma obtenemos esta ecuación de acá. No lo vamos a llamar ecuación número 1. Muy bien. No podemos aún hallarlo porque hay algunas cosas que nosotros no conocemos, como es el caso de la velocidad angular que no conocemos. Prácticamente es la incógnita, ¿no? No conocemos. Y al no conocer esta, pues no vamos a poder hallar la tensión, ¿no? Porque la tensión está en función de la velocidad angular. Muy bien, entonces una ecuación que tiene dos incógnitas, lo vamos a llamar ecuación 1. Vamos a hallar otra ecuación que nos ayude a hallar esas dos incógnitas que nos hacen falta.
Vamos a analizar el bloque A. Pasamos a analizar el bloque A. Casi es lo mismo porque solamente es un bloque más grande, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales, como en ese eje no tiene movimiento, va a ser igual a 0. Voy a asumir que positivos son hacia arriba. No, ahí vemos normal A hacia arriba menos el peso hacia abajo. Igual que hemos hecho con el bloque B. Masa A por gravedad y esto es igual a 24.15. 24.15 por 981, que es el de la gravedad. De esta forma vamos a obtener que la normal es igual a 236.91 newtons. Listo. Ahora vámonos a la siguiente ecuación que se usa en movimiento circular. Sumatoria de fuerzas en el eje normal es igual, o sumatoria de fuerzas centrípetas se llaman también, ¿no? Con cualquier nombre podemos encontrarlo. Es igual a la masa de A por la aceleración normal o aceleración centrípeta. Bueno, vamos a asumir que en ese sentido van a ser positivos. No estamos asumiendo, sino siempre son positivos todas las fuerzas que apunten hacia el eje de giro, en este caso hacia este punto, ¿no? Todas las fuerzas que vayan apuntando hacia este eje de giro van a ser positivas. Y las que van en sentido opuesto pues son negativas, obviamente. Empezaremos con la tensión 1, que está apuntando, así que es positivo. Más la fuerza de rozamiento en A, ¿no? Como vemos también está apuntando hacia el eje de giro, entonces también es positivo. Y listo, son las únicas fuerzas que tenemos, ¿no? En el eje horizontal del bloque A. Sí, son las únicas fuerzas. Y esto lo igualamos a la masa de A por la aceleración normal o centrípeta. De igual forma, nosotros vamos a despejar la tensión 1. La tensión 1 va a ser igual a la masa de A por la aceleración normal menos la fuerza de rozamiento de A. Sí, está bien. Muy bien, haciendo algunos reemplazos que conocemos ya. Por ejemplo, que la aceleración normal lo podemos representar por la velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado. Por el radio de A nomás, ¿no? O sea, la distancia desde este punto hasta el radio de giro. Muy bien, y menos la fuerza de rozamiento es mu por normal A. Y ya está. De esta forma nosotros obtenemos nuestra segunda ecuación, donde igual las mismas incógnitas, ¿no? La tensión y la velocidad angular son las incógnitas que nosotros tenemos. Y ya está, ¿no? Con esta ecuación 1 y con esta ecuación 2 podemos hallar esas dos incógnitas porque ya que tenemos dos incógnitas también tenemos dos ecuaciones. Muy bien, aquí lo voy a poner. Igualando es el momento de resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? De 2 por 2, la ecuación 1 y la ecuación 2. Y una de las formas más rápidas que yo lo veo es igualando 1 y 2, ¿no? De esa forma eliminamos T1. Lo único que nos va a quedar es esto de acá. Lo voy a copiar. ¿No? Esto es de la tensión de la ecuación 1. Y al otro la tensión de la ecuación 2. Que obviamente son las mismas tensiones, por eso estamos igualando. Listo. Nuestra ecuación llega a estar de esta forma. Muy bien, de aquí lo único que tenemos de incógnita es la velocidad angular, ¿no? Entonces podemos despejarlo porque todo lo demás ya tenemos de dato. Entonces procederemos a despejarlo. Lo primero que podemos ver es que todas las velocidades, los términos que tengan velocidades angulares lo podemos pasar a un lado. Masa de B por velocidad angular al cuadrado, RB. Y todas las que no lo pasamos al otro lado. Esto que tiene velocidad angular lo vamos a pasar obviamente con signo cambiado. Menos masa de A por velocidad angular al cuadrado por el radio de A. Y esto igual a menos mu normal A menos mu normal B. Listo. No, de aquí nosotros podemos factorizar la velocidad angular al cuadrado. Y obtendremos masa de B por el radio de B menos masa de A por el radio de A.
Y aquí podemos factorizar el mu. Menos mu, podríamos factorizar. Sí, menos mu podemos factorizar. Y dentro del paréntesis nos va a quedar normal A más la normal en B. Lo único que nos queda es despejar la velocidad angular. Todo esto que está multiplicando lo pasamos a dividir. Y esta potencia cuadrada va a pasar como raíz cuadrada. ¿Cómo nos va a quedar? Nos quedaría de la siguiente forma. Mu por normal en A más normal en dB. Todo esto dividido por la masa de B. Todo esto, no todo el paréntesis. Masa de B por el radio de B. Menos masa de A por el radio de A. Ya está todo esto entre una raíz cuadrada porque tiene una potencia cuadrada de la velocidad angular. Y ya está, eso sería todo. Lo único que nos queda es ahora reemplazar datos, ¿no? Menos mu. Mu sabemos que es igual a 0,20, ya. Menos 0,20 en este caso sería. Menos 0,20 por la normal en A, que lo hemos hallado más antes. 236.91 más la normal en B, que lo hemos hallado igual, 157.94. Todo esto dividido entre la masa de B, que en este caso es 16.1, si no me equivoco. Sí, 16.1 por el radio de B. Y ese radio de B es la distancia desde el B hasta el eje de giro. En este caso 45 centímetros, pero convirtiéndolo a metros, 0,45. Menos la masa de A, que es 24.15, por el radio de B, no por el radio de B, que en este caso es, no, el radio de A, perdón, y en este caso es desde A hasta B. En este caso sería, a ver, 45 más 15 centímetros nos llegaría a dar 60, ¿no? 60 centímetros, que obviamente convirtiéndolo a metros sería 0,6. Listo, todo esto lo encerramos en esta raíz cuadrada. Ya lo único que nos hace falta es poner a la calculadora y de esa forma vamos a hallar la velocidad angular, que sale igual a 3.30 radianes sobre segundo, ¿no? Hemos hallado entonces la velocidad angular, pero aquí hay un problema. Lo voy a poner de esta forma. Que el enunciado nos dice que haríamos en los RPM, no empezarán a decirse los bloques, los RPM, no nos está pidiendo radianes sobre segundo, sino nos está diciendo en RPM. Y RPM es pues revoluciones por minuto, es la abreviación de revoluciones por minuto. Radianes sobre segundo lo vamos a cambiar a revoluciones por minuto. Entonces hacemos esa conversión. Sabemos, vamos a convertir primero radianes a revoluciones. Sabemos que 2pi radianes equivale a una revolución o a una vuelta. Y listo. Ahora segundos a minutos. Sabemos que 60 segundos es igual, bueno, equivale a un minuto. De esta forma vamos a simplificar, ¿no? Las unidades, radianes con radianes y segundos con segundos, y nos va a salir revoluciones en cada minuto, ¿no? O por minuto. Si ponemos esto a la calculadora, nos va a dar que es igual a 31.51 RPM. Y con eso ya estaría. La velocidad angular o los RPM que nos está pidiendo, las revoluciones por minuto que nos está pidiendo el enunciado. Vámonos a la siguiente pregunta. Nos dice cuál es la tensión en la cuerda en ese instante. Entonces nos está pidiendo la tensión de esta cuerda de acá, ¿no? Que los une. Entonces vamos a calcular y está fácil porque simplemente tenemos que fijarnos en cualquiera de las ecuaciones 1 y 2. Ya, es más, ya está despejado la tensión 1, ¿no? Y como era una ecuación que dependía de la velocidad angular, pues no lo podíamos resolver, pero ya que hemos hallado la velocidad angular en cualquiera de los dos, podemos reemplazarlo y podemos hallar la tensión en 1.
La usaremos el de la ecuación 1. O la ecuación de la ecuación 2, igual no habría ningún problema cuál usar. En 1 voy a poner para un poquito mejor, para ser más explícito. Y ya está, simplemente es reemplazar los datos que tenemos, por ejemplo, la masa de B, que dijimos que es 16.1, por la velocidad angular que hemos hallado. Pero obviamente no podemos usar esta, sino tenemos que usar la que hemos hallado, ¿no? Antes, que es de 3.30, porque este sí está en el sistema internacional. 3.30 al cuadrado por el radio de B, que es 0.45, esta distancia de aquí hasta el eje de giro, más 0.2, que es mu, ¿no? 0.20 o 0.2, por la normal en B, que hemos dicho que es 157.94. 157.94. Poniendo todo esto a la calculadora, vamos a obtener que el valor de la tensión 1 es igual, o la tensión de la cuerda es igual a 110.49. Como es tensión una fuerza, es en la unidad de newtons. Muy bien, y de esta forma obtenemos la otra solución de la otra pregunta. Y listo, este era un ejercicio de dinámica con dinámica circular, ¿no? Porque giran. Bueno, de esto se trataba este ejercicio.